Ya, profe. Sí, profe. Sí, ya se ve. Ahí, ¿dónde nos quedamos? Era... Ahí. Muy bien. Bueno, estuve platicando con el doctor Noé y les voy a compartir la presentación, obviamente al finalizar mis clases. Eso será el viernes o lunes, para que, obviamente, lo recomendable es seguir tomando notas, pero la presentación se las voy a compartir, se las voy a pasar por ahí. Sí, bueno, entonces, lo que nos faltaba aquí era... Gracias, profe. Lo que nos faltaba aquí era concluir esta diapositiva. Déjenme poner el puntero. Bien. Bien, entonces quedamos que los fertilizantes pueden provenir ya sea de desechos orgánicos o un compostaje. Ahorita que está muy de moda la elaboración de cerveza, pues todos esos desechos se pueden utilizar tanto para alimento como para alimento para ganado, como para fertilizantes, o llevar a cabo un compostaje y posteriormente suministrárselo a los vegetales como fertilizante. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los fertilizantes contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Ustedes deben de saber, esto es de ley, que cuando ustedes van a comprar un fertilizante a una tienda de agroquímicos, siempre les van a vender un fertilizante y va a venir una fórmula que es esta. ¿Sí? Esto de ley, el 8 está indicándonos que tiene un 8% de nitrógeno, 24 es 24% de fósforo y 24 es 24% de potasio. Siempre en ese orden, siempre. Lo que vimos acá en el famoso, el CHOMS que le puse yo, aquí. Siempre en ese orden. El primer número va a pertenecer a nitrógeno, el segundo a fósforo y potasio. Posteriormente vendrá, en algunos, va a decir más y un número, más 5, por ejemplo. Más 5 se está refiriendo a azufre. Y después va a venir otro más que diga más microelementos o sin microelementos, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es la cantidad adecuada de fertilizante que debemos aplicar al campo? ¿Sí? Esto depende, obviamente, del tipo de planta, porque cada planta tiene distintas necesidades o requerimientos de nutrientes. Si alguien tiene preguntas, me avisa, abre su micrófono y me avisa, porque como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver los mensajes. Profe, yo tengo una duda. Perfecto. Ese porcentaje no es como tal un 100%. El restante, ¿de qué estaría, bueno, de qué estaría hecho el fertilizante? Sí, le llaman... Sí. No, sí, ya, ese era mi punto. Sí, le llaman elementos relacionados. ¿Por qué? Por ejemplo, tú puedes obtener un potasio. Vamos a suponer que tiene aquí potasio, 24% de potasio. ¿Qué pasaría si el potasio viene en forma de cloruro? Esto es, tú estás haciendo una fórmula utilizando para ello cloruro de potasio. ¿Sí? A nosotros, en este caso, el cloro no nos interesa, porque nosotros estamos buscando potasio nada más, que es 24%. Entonces, ese potasio no es un potasio que venga solo. Siempre viene, como recordarán, las plantas absorben cationes o aniones. Esto es, puede absorber una parte de una molécula ionizada. El cloruro de potasio se puede ionizar. Al ionizarse, se obtiene un catión y un anión. El catión es el potasio y el anión es el cloro. Entonces, el cloro a nosotros no nos interesa. Como no nos interesa, nada más te indican cuánto potasio hay, no te están indicando cuánto cloro hay. Entonces, el restante son elementos relacionados. Esto es, tú mezclas
1, 2, 3 o 10 reactivos para obtener tu fertilizante. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, dependiendo del tipo de planta, es el requerimiento nutricional que nosotros tenemos que analizar, ¿sí? No es lo mismo una planta de milpa que una planta de rábano o un árbol de limón, ¿verdad? Entonces, diferentes necesidades nutricionales son requeridas por distintos tipos de plantas. Aparte, las características del suelo como nutrientes residuales, esto es, una vez que uno termina de cultivar X planta, siempre va a quedar ahí un nutriente residual, ¿sí? Las plantas no van a consumir todo el nitrógeno o todo el potasio o todo el fósforo que nosotros suministremos. Bueno, también tiene que ver en la calidad del suelo la tasa de lixiviación, esto es, ¿alguien recuerda qué es la lixiviación? ¿No eran contaminantes? No. Ah. Un método de separación. ¿Alguien más? ¿No es el lavado Así es. de minerales que tiene el suelo? Así es. La lixiviación es ese proceso en el cual tú colocas, tienes un kilogramo, por así decirlo, aquí en el suelo, ¿no? De cloruro de potasio. Entonces, el cloruro de potasio se integra en el suelo. Posteriormente, tú le adicionas agua y esa agua va a arrastrar hacia el subsuelo todo ese mineral que tú adicionaste. Ese es el proceso de lixiviación. Es como un lavado para arrastrar ciertas moléculas. Muy bien. Entonces, tiene que ver la tasa de lixiviación, el pH del suelo, el tamaño de las partículas. Obviamente, entre más grande sea la partícula, pues el proceso de lixiviación va a ser más lento. Tiene que ver la presencia de microorganismos o microbios en el suelo. Y todos estos, pues, afectan la aplicación óptima de fertilizantes para obtener el suelo que nosotros necesitamos para cierta planta, ¿sí? También afecta en la calidad del suelo las prácticas culturales. Esto es, se retire el forraje o se deja en el campo de cultivo. ¿A qué me refiero? Supongamos que esto que se ve aquí seco sea zacate, ¿no? Es pasto ahí. Entonces, lo secamos. Una vez que lo secamos, podemos retirarlo o podemos dejarlo ahí. Incluso a las plántulas que se ven, a las plantas que están aquí, nosotros podemos podarlas, quitarle hojitas o no. Una vez que se las quitamos, dejarlas aquí para que se reintegren o nos llevamos esas hojas a la basura. Sí, a eso se refiere con prácticas culturales, entre otras cosas. El tipo de surco, el ancho de surco entre un surco y otro, si utilizamos un glifosato, si utilizamos un glufosinato para secar o algún otro herbicida para secar la maleza que no nos sirve o que tenemos ahí como invasora, que nos esté consumiendo nuestros nutrientes. Todo eso se le llama prácticas culturales. Bueno, actores bióticos y abióticos como la temperatura, influye la lluvia, los patógenos y el estrés de la planta, ¿no? Cuando se trata de plantas hortícolas, generalmente se trasplantan y eso conduce a un estrés de esta planta. Bueno, la etapa de desarrollo de la planta influye en los requerimientos. No es lo mismo una planta que mide 1 centímetro a una planta que mide 30 o 40 centímetros. Obviamente, entre más grande esté la planta, sus requerimientos nutricionales van a ser mayores, pero no es lineal. ¿A qué me refiero con no es lineal? Una planta no siempre va a requerir más nitrógeno cuando está más vieja o más potasio cuando está más vieja, no. En ocasiones requieren más nitrógeno cuando está joven o más potasio cuando está joven y a través del tiempo sus requerimientos nutricionales van cambiando, ¿sí? Pues entonces nosotros tenemos que evaluar el costo-beneficio. Nosotros podemos obtener unas plantas preciosas con un alto rendimiento, pero debemos evaluar el costo-beneficio. ¿Qué nos ganamos con meterle $1,000,000 a una sola planta si vamos a vender 1 kilo de jitomate en $1? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de balancear, ¿verdad? Bueno, porque el costo del fertilizante, evaluamos el costo del fertilizante
versus las ganancias que nosotros vamos a obtener. Bueno, otra cosa que influye en la nutrición es las interacciones entre nutrientes. Por ahí la clase pasada una compañera preguntaba, ¿qué pasa si le adiciono mucho fertilizante de todo? No, eso no es recomendable. Vamos a adicionar o suministrar solamente el nutriente en la cantidad requerida que la planta está solicitándonos, ¿no? Y la planta no lo solicita de acuerdo a su etapa de desarrollo. Entonces, existen interacciones positivas y negativas entre algunos nutrientes. Un ejemplo puede ser el molibdeno, que puede ser desplazado por algún otro catión, o no sé, el zinc, el hierro, etcétera, el cobre. Bueno. El uso de fertilizantes puede ocasionar problemas ambientales y de salud, claro. La fijación de nitrógeno requiere de energía. Generalmente los fertilizantes se pueden obtener de dos maneras, ya sea por síntesis o, como se mencionaba en la clase pasada, lo mencionó el doctor por ahí, extraerlo de minas, ¿sí? Bueno, cuando vamos a obtener un fertilizante por síntesis, pues ustedes saben que se requieren reactores para esa cantidad o ese volumen de fertilizante requerido para satisfacer la necesidad mundial, pues se requiere una energía, una cantidad de energía tremenda, ¿no? Entonces la fijación de nitrógeno requiere de energía. Los desechos humanos y animales pueden propagar enfermedades, una de las desventajas. Se requiere energía para transportar, y en muchas de las ocasiones, ustedes lo han visto en las noticias, como constantemente o a cada rato hay barcos que se les derrama fertilizante, petróleo, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, el óxido nitroso derivado de fertilizantes es uno de los principales gases de efecto invernadero. ¿Sí? Bueno, la minería del fosfato y potasio es destructiva. Los lixiviados, como ya mencionó por ahí la compañera, ese es el lavado de los terrenos y que están lavando los minerales o los nutrientes que estamos suministrando. Pero ¿qué pasa? Si lo estamos lavando, en algún momento van a llegar a los ríos o a los lagos, etcétera, y estos lagos pueden contaminar híjole, aquí tengo un error, vías fluviales y provocar eutrofización. ¿Alguien sabe qué es la eutrofización? Era cuando se acumulan los sólidos en la superficie y ya no puede entrar el oxígeno ni la luz y así, ¿no? Así es. Es el incremento de cierto, en nuestro caso, estamos hablando de un, no sé, de un nutriente, nitrógeno, por ejemplo, o potasio, se acumula en estos vasos acuíferos, en estos lagos o en el mar, qué sé yo, y eutrofizan esa agua, evitando, que se lleven a cabo los procesos bioquímicos normales. Esto es, como mencionó la compañera, los rayos solares no entran, entonces otras bacterias se activan y empiezan pues a despedir olores fétidos y se generan pues contaminantes, ¿no? Para todos. Las plantas necesitan nutrientes, pero su aplicación no siempre es sostenible. Permítanme, a ver, voy a anotar aquí algo. Es que no los logro ver. La compañera que habló ahorita, ¿cómo se llama? ¿Me puede pasar su nombre, por favor? Sí, Vargas Pérez Jimena. Eres Jimena. ¿Y el compañero que habló, me puede pasar su nombre, por favor? ¿Qué compañero? Sí, el que me preguntó sobre el porcentaje total del fertilizante. Ah, ok, Gerardo Morán García. Morán García, muy bien. Bien, gracias. Las plantas necesitan nutrientes, pero su aplicación no siempre es sostenible u óptima. ¿Cómo puede ayudar la ciencia a solucionar estos problemas? Bueno, nosotros nos estamos preparando para ello. Ustedes como personas interesadas en la biotecnología, pues pueden obtener o pueden ayudar al medio ambiente a través de la ciencia. Para eso nos estamos preparando, incluido
incluido yo. Bueno, el uso de fertilizantes aumenta debido al crecimiento de la población. Desgraciadamente, al incrementarse la población, pues los requerimientos alimentarios también crecen, ¿no? Y eso pues trae consigo o lleva consigo problemas como los de contaminación debido en nuestro caso a la aplicación de fertilizantes o al exceso de desechos. Por ejemplo, se le atribuye mucho al ganado vacuno, a las vacas, se le atribuye un alto porcentaje al efecto invernadero porque generan tanto desecho que esos gases migran o suben hacia la atmósfera, provocando la acumulación y teniendo pues problemas de efecto invernadero. Pero desgraciadamente pues es lo que requerimos, ¿no? Si queremos comer carne de vaca, pues tenemos que cultivar. Entonces, los biotecnólogos debemos buscar soluciones para mitigar esas emisiones de gases, ¿sí? Bueno, todo todo nace a partir de los cultivos vegetales que posteriormente alimentan al ganado y finalmente nosotros consumimos esa carne. Bueno, vamos hasta aquí un resumen de lo que hemos hablado de manera general. Dice, es que me tapo aquí, descripción general de los requisitos de nutrientes y fertilizantes para las plantas. Las personas comen plantas o comen animales o productos animales que comen plantas. Las plantas obtienen carbono, hidrógeno, oxígeno del agua y el dióxido de carbono. Las plantas obtienen el resto de sus nutrientes como nutrientes minerales, esto es, fertilizantes, sean orgánicos como el compostaje o el humus de lombriz, o sea químicos como los reactivos químicos que utilizamos generalmente en laboratorio. En laboratorio utilizamos los mismos fertilizantes que se utilizan en campo, solo que a un grado de pureza mayor que los fertilizantes que venden en las casas comerciales, casas agrícolas, ¿no? Los nutrientes minerales suelen ser iones en la solución del suelo. Los nutrientes minerales se absorben a través de las membranas y se mueven por toda la planta según sea necesario. Los nutrientes que las plantas remueven del suelo deben reponerse si no tenemos lo que le llaman tierras cansadas, y el uso de fertilizantes puede contribuir a problemas ambientales. ¿Alguien recuerda el personaje o la persona de la que hablamos ayer y a la cual no lo dije, pero se le atribuye haber sentado las bases de la nutrición vegetal? Es una persona muy importante para nuestro caso de estudio. ¿Lo recuerdan? ¿El apellido, aunque sea? ¿Era Woodward o algo así? Así es, Woodward. Entonces, tómenlo en cuenta, muchachos, anoten bien ese nombre, porque para nosotros es importante. Él trabajó con hidroponía, viendo la respuesta de plantas en agua, en diferentes tipos de agua, y él sienta las bases de la nutrición vegetal. Bueno, continuamos. Vamos a comenzar entonces con el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno lo podemos encontrar en aminoácidos, en ácidos nucleicos, en la clorofila, y muchas moléculas pequeñas. ¿Alguien me puede decir qué es esta molécula, a qué pertenece? Bueno, vamos a continuar. Esta en el material genético, recuerden que está compuesto por nucleótidos. En nuestro caso, esta es la adenina, ¿sí? ¿Alguien me podría decir qué es esto? Esta molécula que está en tercer lugar. Es un uy, aguante. Estoy ciega. A ver, la última molécula, la grandota que está aquí. ¿Clorofila? Es clorofila. Más adelante vamos a ver los tipos de clorofila. ¿Me podrías decir qué tipo de clorofila es hasta este momento? No, prof, no sé. Ah, no importa, no se preocupe. ¿Cómo te llamas? Argumedo Castrejón, Paola. Paola, muy bien. Gracias. Bueno,
El elemento más abundante en la atmósfera terrestre es el nitrógeno. ¿Qué porcentaje hay de nitrógeno en el aire? ¿Alguien me puede decir? El 79. 79%. Muy bien. ¿Y cómo lo podemos asimilar? ¿Se puede? No se puede, ¿verdad? Porque está de manera molecular. ¿Quién es la persona que habló ahorita? Delgadillo Velasco, profesor. De Gadillo Velasco. Así es. Gracias. Muy bien. Entonces, el nitrógeno, como el compañero Delgadillo nos mencionó, es el elemento más abundante en la atmósfera, con un 79, casi un 79%, y el resto es de oxígeno, casi un 21%. Al 79 y al 21 hay que quitarle un poquito y ya están el resto de los gases, ¿no? Bueno, es el cuarto elemento más abundante en la planta, obviamente después del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y a menudo es el elemento limitante del crecimiento de una planta. Las plantas, el elemento o el nutriente más importante es el nitrógeno. Perdón. Es uno de los 3 macronutrientes principales encontrados en la mayoría de los fertilizantes. Bueno, al nitrógeno, como ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, lo podemos encontrar en muchas formas inorgánicas, ¿sí? Bueno, lo podemos encontrar como nitrógeno en la urea, en el amonio, como ion amonio, como nitrógeno, que no es asimilable, al menos por nosotros, otros microorganismos sí, bueno, como óxido nitroso, óxido nítrico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y tiene mucho que ver su estado de oxidación. Ahora, vamos a comenzar con la asimilación de nitrógeno. El nitrógeno lo encontramos acoplado con otros elementos, en este caso con el oxígeno, el cual se puede reducir o se puede oxidar. Para esto existen reacciones aeróbicas o reacciones anaeróbicas. ¿Sí? Creo que en la siguiente diapositiva lo tenemos. ¿No hay preguntas hasta aquí? Sí, profesor. A ver, dígame. Bueno, supongo que todavía lo voy a explicar, pero no me quedó claro exactamente por qué el nitrógeno limita el crecimiento de las plantas. Porque es el elemento después del agua, después del carbono, hidrógeno y el oxígeno, es el elemento que las plantas requieren con mayor proporción. Por eso lo limitan. Si tú tienes una planta y no le adicionas nitrógeno, tu planta no va a crecer. Así le pongas fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera, tu planta no va a desarrollarse en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es el cuarto elemento más importante para el buen desarrollo de la planta. Y es el número 1 en importancia en relación a todos los demás nutrientes que podemos adquirir o suministrar como fertilizante. Esa es la razón. Ok, ¿Sí? bueno, gracias. Sí, de nada. ¿Eres la misma persona de hace rato? ¿Cómo te llamas? No, Oseguera. Oseguera, ¿qué? Oseguera Leal. Muy bien, gracias. Bueno, las plantas juegan un papel muy importante en el ciclo del nitrógeno. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con la fijación de nitrógeno, ¿sí? Fijación industrial de nitrógeno, ¿sí? Fijación atmosférica, asimilación por las plantas y cómo estas plantas después son consumidas o son consumidas por algunos animales que posteriormente esos animales mueren, se descomponen o esos animales generan, en este caso, no sé, estiércol posteriormente ese nitrógeno se incorpora a moléculas con otros grupos acoplados, ¿no? Bueno, entonces, fijación biológica en los océanos, algunos, como ustedes lo saben, algunos microorganismos fijan nitrógeno, y el proceso de nitrificación por bacterias, ¿no? Cómo el amonio es convertido a nitrito y posteriormente a nitrato, para que posteriormente ese nitrato sea consumido
por las plantas. Porque las plantas lo que más pueden consumir es el nitrato para obtener el nitrógeno. Bueno, ¿cómo optimizan las plantas esa absorción y asimilación de nitrógeno que llevaron a cabo? Esto es, las plantas primero absorbieron nitrógeno, no confundir asimilación con absorción. Las plantas absorben ciertas cosas, en este caso nitrógeno. Una vez que la absorben, la asimilan. Esto es, absorbieron nitrógeno y lo asimilaron. Cuando lo asimilan, ellas en su interior activan su maquinaria metabólica para ese nitrógeno destinarlo a donde se requiere y obviamente procesarlo a través de una cascada enzimática para obtener el nutriente que ellas requieren. Bueno, ¿cómo se asimila el nitrógeno orgánico en moléculas orgánicas? ¿Cómo se absorbe el nitrógeno en la planta? ¿Cómo censan las plantas los niveles de nitrógeno en el suelo y el estatus de nitrógeno en la planta? Las plantas tienen mecanismos para censar el ambiente, esto es, en este caso, el terreno, qué tanto nitrógeno hay. Pero también ellas activan o tienen sensores dentro de la misma planta para ver los niveles de nitrógeno que hay dentro de ella. ¿Sí? Nosotros en el laboratorio estamos trabajando con microRNAs, los cuales algunos de ellos están destinados en la espiga o en la flor o en la hoja, se manda una señal hacia la raíz para ver el estatus de nitrógeno ambiental. Posteriormente ese mensaje regresa y la planta activa otras enzimas, otros mecanismos, da otras órdenes para que se asimile, se succione primero, se fije nitrógeno, se absorba y posteriormente se asimile, o para que se detenga la absorción de nitrógeno. Bueno, ¿cómo responden las plantas al déficit de nitrógeno y cómo maximizan la absorción a través de las raíces? ¿Cómo las plantas removilizan el nitrógeno para optimizar la reutilización de nitrógeno? Esto es, las plantas comienzan a crecer y comienzan a asimilar nitrógeno. Entonces, cuando van creciendo, van acumulando nitrógeno en distintas maneras en las hojitas o en el tallo. Posteriormente, cuando la planta va a fructificar, un ejemplo es el elote, cuando la planta empieza a salir el elotito por aquí, la planta requiere nitrógeno. Y como puede ser que en el ambiente no exista nitrógeno, las plantas movilizan el nitrógeno de una hoja hacia la fruta. A eso se le llama removilización de nitrógeno. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Profe, es que estoy tratando de entender esa parte de la removilización. Esto quiere decir que puede ser que la hoja se pueda marchitar ya que no tiene o está trasladando ese nitrógeno, o no entendí. Eh, Creo que tiene el micrófono apagado. Ahí está. Una vez que la planta crece, ella tiene una turgencia y una característica que es estar verde. Si la planta tiene otra fisionomía, tiene otro color, que vamos a ver más adelante, la planta no está bien nutrida. ¿Sí? Pero vamos a suponer que toda la hojita está verde. Una vez que la hojita está verde, eso nos está indicando que está en óptimas condiciones nutricionales. Entonces, ese nitrógeno, así como usted lo dice, se moviliza hacia la fruta, hacia un fruto que ella está generando. Y efectivamente, ese nitrógeno desaparece de aquí, pero debe ser repuesto por otros nutrientes, ¿sí? No importa que no sea nitrógeno. O si la planta ya es muy vieja, en muchas ocasiones no es necesario que se reponga ese nutriente. La agricultura a nivel comercial lo que hace es crecer las plantas en óptimas condiciones hasta esta etapa de desarrollo. Después, cuando el fruto está emergiendo, se le adiciona una última ocasión nitrógeno, una última ocasión. Entonces, ese nitrógeno
fluye hasta la fruta, pero también el nitrógeno que está acumulado en las hojas fluye hacia la fruta. Y para el agricultor esa hoja ya no le interesa. ¿Sí? Nosotros podríamos reponer el nitrógeno para seguir viendo la planta verde, pero como les mencioné, tenemos que evaluar el costo-beneficio. Y efectivamente, como usted dice, o lo menciona, el nitrógeno se moviliza y esta hoja, el nivel de nitrógeno comienza a disminuir en esta hoja si no lo reponemos. Vale, muchas gracias. Sí, a usted. Vale, vamos a continuar. Bueno, metabolismo del nitrógeno. Absorción, asimilación y removilización. ¿Sí? Bueno, les aclaro, muchas de las imágenes que les extraje de internet, las tomé solo para tomar algunas rutas. No todo lo que esté aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con la asimilación de nitrógeno. Vamos a hablar de un sistema que se llama nitrato-nitrito reductasa. Es muy importante por favor, tome nota. Es el más importante que vamos a ver. El sistema nitrato-nitrito reductasa, que es consiste en nosotros adicionarle nitrógeno en forma de nitrato y la planta en su interior tiene bastantes enzimas. La primera enzima que va a utilizar a este nitrato se llama nitrato reductasa. Esto es, el nitrato, perdón, que está aquí, lo va a reducir a nitrito en un primer paso. En un segundo paso, llega una segunda enzima que se llama nitrito reductasa. Este nitrito es tóxico. Por tal motivo, la planta tiene una nitrito reductasa. No puede convertir el nitrato a amonio, que la planta lo que va a asimilar es el amonio. No puede directamente, no existe esa enzima. ¿Sí? Entonces, lo hacen dos pasos. Primero el nitrato lo reduce a nitrito, y como es tóxico el nitrito, rápidamente llega una nitrito reductasa y la convierte a amonio. Una vez que el amonio también puede ser tomado del ambiente, uno de los fertilizantes que se utiliza mucho en la agricultura es la urea. Esa les da una concentración de amonio como del 46%, que es asimilable directamente por la planta. Pero, desgraciadamente, así como se lo estamos adicionando, se volatiza, es amonio. Entonces, se tienen muchas pérdidas económicas por el uso de urea. Entonces, lo que se recurre es a los nitratos. Bueno, una vez que tenemos el amonio en el interior de la planta, se activan varias rutas. En este caso, se activa la ruta de la glutamina sintetasa, la cual condensa el glutamato que proviene del 2-oxoglutarato. Ustedes ya conocen, supongo, estas vías metabólicas, que no las vamos a ver porque no es el caso. Bueno, condensa el glutamato con el amonio para obtener glutamina, y posteriormente esa glutamina es incorporada dentro de aminoácidos y otros componentes que contienen nitrógeno. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Aquí está. Sí, dígame. Nada más así como para reafirmar. O sea, el nitrato sí lo absorbe, pero no lo asimila hasta que es convertido en amonio. Así es. Ah, Así ok. es. Ok, vale, gracias. En un proceso de dos pasos. Ustedes pueden investigarlo. Esto está muy estudiado en un microorganismo. Es el microorganismo en el cual se ha estudiado este proceso. Se llama mecanismo NIR-NAR, que significa nitrato reductasa. El microorganismo se llama Bacillus subtilis. Es un microorganismo GRAS, el cual es el microorganismo de batalla en cuanto a gram positivas se refiere. ¿Alguien podría decirme qué es un microorganismo GRAS? Bueno, lo pueden anotar. Permítanme, déjenme por aquí. Aquí les voy a anotar para que lo tengan.
A ver. Permítanme, se me trabó la computadora. Profesor, mientras le ¿No puedo es hacer que una es, que pregunta? es conocido como seguro? Así es, así es. Aquí ¿Sí? es, aquí se lo estaba anotando, pero ya, bueno, ya no. Es generalmente reconocido como seguro, ¿sí? Por sus siglas en inglés, aquí lo anoté. Generalmente reconocido como seguro. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Me puede dar el nombre el compañero que habló ahorita, por favor? Yo que le pregunté qué era eso, Sí. David Moncayo. ¿Y la compañera que habló ahorita me puede dar su nombre? Sí, Coronado Ventura. Gracias. Sí. Muy bien. Ay, ya se quedó aquí modificado. Ignoren esto. Cuando se los manden no va a tener eso porque no lo voy a guardar. Gracias. La mayoría de las plantas absorben la mayor parte de su nitrógeno como nitrato. ¿Sí? Y como lo dijo David, no asimilan el nitrógeno. Asimilan el amonio. Por cierto, últimamente se está trabajando en que las plantas utilicen fosfitos, pero lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando ahorita de nitrógeno. Pero cuando veamos eso, cuando veamos el fósforo, vamos a hablar de los fosfitos, qué importancia. Pueden ir ustedes investigando por ahí. Es un tema de mucha relevancia en la actualidad. ¿Por qué se buscan vías alternas? ¿Qué pasará o qué pasaría si el nitrato se agota? Pues tenemos que buscar vías alternas. Si existe nitrito, pues utilizar nitrito, pero como les mencioné, es tóxico. Ustedes como biotecnólogos deben buscar la manera de cómo suministrar otras fuentes de nitrógeno que no sea el nitrato, ¿no? Bueno, muchos procariotes oxidan el amonio, ¿sí? Para esto ellos liberan energía. El amonio lo convierten a nitrato. Una vez que lo convierten en nitrato, este nitrato ingresa a la planta y la planta ya en su interior activa su sistema nitrato-nitrito reductasa para asimilar finalmente amonio, el cual va a integrar en moléculas de construcción. Bueno, luego, las plantas usan energía para reducir el nitrato para asimilación en compuestos orgánicos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado y lo mencionó por ahí David Montalvo. El nitrato es convertido a amonio y posteriormente se puede integrar a moléculas como, no sé, proteínas, ácidos nucleicos, etc. La planta prefiere el amonio, preferencias de la planta de amonio versus nitrato, ¿no? Dependiendo de la especie de la planta, de los procesos metabólicos, de la temperatura, el agua, el pH del suelo, etcétera. Todo eso influye en la asimilación del nitrato. Bueno, entonces las plantas tienen transportadores específicos de nitrato, amonio y otras formas de nitrógeno, ¿sí? Hay transportadores de alta afinidad y transportadores de baja afinidad. Esto es, hay transportadores que rápidamente reconocen al amonio o al nitrato y lo incorporan. Hay otras que el reconocimiento es bajo y, por ejemplo, aquí aminoácidos, pues es muy bajo el reconocimiento y lo incorpora muy, muy lento. Por ahí en la clase pasada les dije que las plantas, además de nitratos, pueden asimilar, pero a muy, muy ineficientemente, otras moléculas grandes como aminoácidos. Entonces, eso sí los asimilan, pero no en óptimas condiciones. Bueno, esos son receptores que fijan que fijan amonio y esos son receptores que fijan nitrato, ¿sí? Más adelante vamos a ver uno de ellos, que es en el que vamos a basar nuestra clase. Bueno, en 1973 se llevó a cabo un experimento. Se
se descubrió que existe un transportador de nitrato. El transportador se llama así tal cual, CHL1. Más adelante cambió de nombre y más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, el primer transportador de nitrato identificado fue, utilizando una selección genética, fue la resistencia a clorato. Tenemos aquí el clorato. ¿Qué hace el clorato? El clorato imita al nitrato. Entonces, al imitarlo, la planta, el clorato es tóxico. E incluso muchas personas lo utilizan como herbicida para secar plantas. Entonces, el clorato es tóxico. Y él imita o hace las veces de nitrato y la planta lo reconoce. Entonces, como la planta lo reconoce, lo mete, lo incorpora a su cuerpecito y la planta muere. Entonces, pues, en vista de esta toxicidad, entonces se hicieron experimentos, ¿no? Bueno, en 1973 se crecieron varias plantas, ¿no? Se creció una planta tipo silvestre en presencia de clorato y como ven, como ya lo mencioné, es tóxico, la planta se secó. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasó cuando a esa planta le hicieron mutante? Esto es, le quitaron la nitrato reductasa. ¿Qué pasa si no existe la nitrato reductasa? ¿Alguien me puede responder? Pues no reconoce al clorato como nitrato. Así es, precisamente por este proceso. ¿Sí? La nitrato reductasa reconoce al nitrato, no al clorato. Entonces, si yo quito esta enzima, el clorato va a ingresar a la planta, pero como la nitrato reductasa no lo va a reconocer, no lo va a procesar y no va a pasar nada. Entonces, eso fue lo que estas personas encontraron. Cuando la nitrato reductasa es mutada, la planta es mutada para quitarle la nitrato reductasa, pues la planta no se intoxica. ¿Sí? Bueno, ahora, la nitrito reductasa ahora. En presencia de nitrito reductasa, también miren cómo se seca. Ahora, en ausencia de nitrito reductasa, pues pasa lo mismo, ¿no? Si no hay nitrato ni nitrito reductasa, aquí tengo un error, es nitrito, pues la planta crece en óptimas condiciones. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa con la planta que es mutante para este receptor? El receptor CHL1, ¿sí? La línea número 5. Cuando se obtienen mutantes en laboratorio, plantas transgénicas, se obtienen bastantes. Pues la planta número 5 no tenía ese receptor. Si no tiene ese receptor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Alguien me puede decir? No lo transporta al interior de la planta. Así es, porque no tiene el receptor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ahorita hablaron dos personas. ¿Me pueden pasar su nombre, por favor? Primero la dama. Cerda Osnaya Luisa. ¿Osnaya? Sí, Osnaya, O-S-N-A-Y. Muy bien, Osnaya Luisa. Y el compañero, por favor, ¿me pasa su nombre? Guerrero Díaz Héctor. ¿Gerardo? Guerrero. A ver, no lo escuché. ¿Me puede repetir? Guerrero Díaz Héctor. Guerrero Díaz Héctor. Muchachos, participen. Son preguntas muy sencillas, pero se va a tomar en cuenta, ¿eh? Bueno. Yo tengo una duda. Si se elimina la nitrato reductasa, ¿eso no afectaría la asimilación del nitrato? Sí, así es. Ajá. Y termine, dígame. Cuando introduzcamos el nitrato para que asimile el nitrógeno. Sí, claro que sí. Estas plantas, recordemos que tienen sus reservas en la semilla. Entonces, ella puede crecer hasta cierto tamaño sin necesidad de que nosotros le suministremos nitratos, fosfatos, calcio, magnesio. Entonces, estos experimentos se llevaron a cabo en plántulas pequeñas, ¿sí? Entonces, si usted elimina la nitrato reductasa de una planta, pues esa planta va a crecer de manera normal. No va a poder desarrollarse en óptimas condiciones, va a tener una planta
pues deficiente en esa enzima y por lo tanto desnutrida. Pero sí, efectivamente, a la larga daña porque no tiene la nitrato reductasa. Lo que se puede hacer es suministrarle amonio directamente, pero sale muy caro, ¿sí? Pero sí, tiene usted razón y sí, sí le afecta. ¿Cómo se llama usted? ¿Me puede pasar su nombre, por favor? Zamora Daniela, Zamora Pineda Daniela. Gracias. Bien. Profesor, una pregunta. Dígame. Aparte de la urea, ¿qué otra puede ser una gran fuente de amonio o cómo se le puede dar a la planta directamente el amonio? Sí, No me escucho. Ay, sí, ya me escuché. A ver, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, profe. Bueno, existen dos fuentes principales de amonio, ¿sí? La primera es la que se mencionó, es urea, tiene un 46%, y otra fuente es el sulfato de amonio, ¿sí? El sulfato de amonio, aparte de aportar nitrógeno, aporta azufre, pero no es un elemento muy requerido por la planta. Sí lo es, claro, todos son, pero no tanto como el nitrógeno. Entonces, esa es una. La otra puede ser el nitrato, el hidróxido de amonio, pero hay que tener cuidado, porque como ustedes lo saben, el hidróxido de amonio pues nos va a alcalinizar el medio y vamos a tener un poco de problemas, ¿sí? Esas son las... También el nitrato de amonio se podría utilizar como fuente rica en amonio. Esas son las fuentes principales que se utilizan comercialmente. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tenía una duda. Dígame. Nada más antes de esa pregunta. La persona que habló ahorita, ¿cómo se llama? ¿Ya había hablado? Es que no reconozco las voces. ¿No? Cruz Jiménez. Cruz Jiménez. Muy bien, gracias. Sí, dígame, ahora sí, por favor. Yo lo que tenía duda es que yo hace rato en la otra vi que había diferentes transportadores, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente al dejar uno, la planta no se veía afectada por este compuesto de clorato? A ver. La planta tiene, como usted menciona, varios transportadores, ¿sí? Pero cada transportador es específico, ¿sí? Es específico para cada nutriente o cada molécula que, valga la redundancia, va a transportar hacia el interior o hacia el exterior, ¿sí? Por ejemplo, este única y específicamente va a transportar amonio. Si nosotros le suministramos nitrato, este transportador que está aquí no va a introducir del exterior hacia el interior de la planta el nitrato, solamente amonio. Y los distintos transportadores tienen distinto nivel de afinidad por su molécula a transportar. Es decir, el 1, el 2 o el 3 no van a tener la misma capacidad para transportar a esta molécula de amonio, ¿sí? Pero la planta, por alguna razón que hasta el momento se desconoce, genera o tiene varios transportadores del mismo tipo, ¿sí? Muchos de ellos son enzimas, entonces esas se les conoce como isoformas. Pero, ¿cuál es el motivo del por qué la planta tiene distintos transportadores? Se desconoce. Así como la planta tiene dos clorofilas, o incluso puede tener más, la clorofila A y la clorofila B son distintas, que vamos a verlo más adelante. ¿Por qué la planta tiene dos clorofilas? Uno creería que con una es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene dos? ¿Sí? O sea, hay muchas teorías y se pueden aceptar, pero hasta el momento no se puede asumir o decir, ¿sabes qué? Tiene clorofila A por esta razón o tiene clorofila B por esta otra. No, porque incluso las clorofilas trabajan de manera acoplada. Entonces, algo por ahí falta de investigar a los que a ellos se dedican,
los que se dedican a investigar, por ejemplo, la clorofila, algo por ahí hay algo de diferencia, ¿no? Entonces, y al igual que la clorofila, los transportadores no tienen la misma afinidad por esa molécula que van a introducir a la planta, y por eso la planta tiene varios transportadores de distintos nutrientes a distinto nivel de reconocimiento de un nutriente específico. Pero entonces, a pesar de que el clorato imita al nitrato, porque hay, creo que son más de 5 transportadores, ¿solamente uno reconoció al clorato? Todos reconocen al clorato, todos lo reconocen a distinto nivel de afinidad. ¿Sí? Entonces el CHL1 es como el que transporta más y por eso no le afectó a la planta, a pesar de que existieran los demás transportadores. Así es, así es. Entonces, pero ese es un solo CH1, CHL1. ¿Sí? Aquí los ejemplos son de un solo transportador, independientemente si es CHL1 o si es algún otro transportador, NRT1, NRT2 o URT, etcétera. ¿Sí? El clorato, para nuestro caso, el clorato es un solo gen y es un solo transportador. Pero lo que te estoy ejemplificando son distintos transportadores, independientemente si este es clorato o no. Ah, no, sí, yo me refería en el experimento, porque se me hacía un poco raro de que si hubiera muchos transportadores, sí, porque la planta seguía creciendo a pesar de que alguno de los otros podía haber metido el clorato y pudiera haber procesado Ya entendí. Sí, no, en ese caso es un solo transportador, el CHL1. ¿Sí? Es un solo transportador, que ya ahorita se llama de otra manera. Lo vamos a ver más adelante. El CHL1 es un solo transportador y de hecho se llama así y así le llamaron al gen CHL1. Este es el producto. Otra nota, si se fijan, no está en cursivas, es el producto final. Es el transportador CHL1. Si este estuviera en cursiva, sería el gen. Lo que ellos clonaron es el gen. Miren, aquí está. Esto lo intenté poner en cursivas. ¿Sí? Este es el gen, una mutante del gen que codifica para esta cosa que se llama CHL1, que es un transportador. Sí, pero en este caso es un solo transportador. Ok, ese solamente era específico para el clorato. Sí, muy bien. ¿Cómo te llamas tú? José Juan Durán. Permítanme, es que vivo cerca del tren y voy a mutear tantito. Sí. Bueno, vamos a continuar. Dice, transportadores específicos. Transportadores específicos mueven nitrato hacia el interior, u otros componentes que contienen hidrógeno hacia el interior o hacia el exterior de la planta, ¿no? De la membrana plasmática y a través de la membrana vacuolar. Bueno, existen distintos transportadores, no los vamos a ver todos, les voy a mencionar, ya les mencioné uno, para que lo tomen en cuenta, muchachos, es el que vamos a ver. Bueno, la fijación de nitrógeno, pero no toda la asimilación y reciclaje depende de los transportadores de membrana. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, esta es una raíz. Vamos a suponer que esta es una raíz, ¿sí? En la cual hay varias capas. La capa más externa se llama epidermis de la raíz, del pelo de la raíz. Luego, la siguiente capa se llama córtex, posteriormente endodermis, periciclo, parenquimal, y ya posteriormente viene el centro donde está el gilema, ¿no? Bueno, entonces,
hay transportadores en las distintas capas de la planta. Hay unos que transportan aminoácidos, hay unos que transportan, no sé, uridos, hay los que transportan nitratos, qué sé yo. Bueno, esquema catalítico de la nitrato reductasa. Bueno, vamos a lo que ya habíamos visto. Aquí vamos a verlo un poquito con más detalle. Hasta este momento, ¿hay dudas? Bueno, entonces, ¿alguien me puede recordar lo que es la fosforilación oxidativa? Es lo mismo que la cadena del transporte de electrones, ¿no? Cuando Más se o usa ¿algo más? el potencial que se genera para producir energía. Ajá, ya se va complementando. Así es. Miren, en el interior de las células del cuerpo existen unos procesos. Uno de los procesos más estudiados es obviamente el de la fosforilación oxidativa. Como lo dijo por ahí el compañero y la compañera, mezclando estas dos aportaciones que ellos hacen, hay en el interior de la célula reacciones. Y las reacciones, el equilibrio no existe. ¿Sí? Todo tiende a un equilibrio, pero nunca va a existir. ¿Sí? Entonces, hay óxido y hay reducción. Oxidación y reducción. Entonces, cuando hay ese proceso de oxidación-reducción, se genera un potencial. ¿Sí? ¿Para qué se genera ese potencial? Para que la célula pueda seguir trabajando. Entonces, ¿cómo se mide ese potencial? Muy fácil. Cuando ustedes vean estas cositas que están aquí, que se llaman NADH y NAD, estamos hablando de un potencial. ¿Sí? Esto que está aquí es el NADH. El NADH es una coenzima que está reducida con este hidrógeno, ¿no? Y esta está oxidada. Entonces, nosotros vamos a llevar a cabo ya sea una oxidación o una reducción, ¿sí? Para que la célula se mueva. En nuestro caso, vamos a reducir el nitrato a nitrito, ¿sí? Entonces, para que esto se reduzca, el nitrato se reduzca, alguien más tiene que ayudar. Si alguien se reduce, de aquí, de una forma oxidada, se reduce. Para que alguien se reduzca, alguien más se tiene que oxidar. ¿Quién? Pues un coenzima reducido. Este coenzima está reducido, se va a oxidar. Este se reduce y este se oxida. No son clases de bioquímica, pero es algo muy, muy importante que deben tomar en cuenta. Bueno, así trabaja la nitrato reductasa. La nitrato reductasa reduce el nitrato a nitrito, otra vez me equivoqué, con el NADH actuando como un donador de electrones. Bueno, los electrones se mueven del NADH, ¿sí? Al FAD, para al grupo hemo, que por cierto las plantas tienen grupo hemo, y después a un cofactor de molibdeno. Algo muy importante, muchachos, anótenlo por ahí. Les recomiendo que todo lo que les diga que lo anoten, lo hagan. Bueno, el sistema nitrato-nitrito reductasa es una enzima molibdodependiente. Esto es, la enzima requiere de el cofactor molibdeno para poder trabajar. Si a nuestra planta no le suministramos molibdeno, esta planta no se va a desarrollar en óptimas condiciones. El molibdeno es un micronutriente que vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de micronutrientes. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a complicar la vida, no vamos a verlo a profundidad porque no nos gustaría el tiempo. Tendríamos que hablar de cómo se conforma la nitrato-nitrito reductasa. Está conformada por el GNF, HG, JJ, cómo se va acoplando, cómo ella introduce el nitrato a su cuerpecito y lo extruye. Estoy hablando de la palabra extrusión, lo extruye y lo saca por otro lado de su cuerpecito, ya de forma de nitrito. Entonces no vamos a ver todo eso. Lo único que quiero que sepan es cómo el
los electrones se mueven del NADH al FAD, al HEMO y finalmente con el cofactor al nitrato, ¿no? Bueno. Profesor, Sí, dígame. le quería pedir un favor si puede repetir el nombre de la enzima. Sí, nitrato reductasa. No, la otra, la última. La enzima No, a ver. Molibdodependiente. No es otra enzima. Es nitrato reductasa y la nitrato reductasa es una enzima molibdodependiente. Esto es, la enzima requiere molibdeno, aquí está el molibdeno, requiere para que esta proteína, esta enzima, sea activa. ¿Sí? La enzima se llama nitrato reductasa. ¿Sí? Y no es otra enzima, es nitrato reductasa y requiere un grupo molibdeno como cofactor para poder ser viablemente activa. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Muy bien, ¿cómo te llamas? Perdón. Castillo Hernández. Castillo Hernández Itzel. Hernández. ¿Itzel? Muy bien. Bueno, al compañero ya lo anoté. Si alguien no lo anoto, por favor, recuérdemelo, porque estamos aquí. Voy a anotar a las personas que participen, es un acuerdo con el doctor. Si alguien no le pregunto su nombre, por favor, recuérdemelo sin miedo, sin temor, sin vergüenza, por favor. Bueno, vamos a continuar. Profe. Sí, dígame, a ver, dígame. Yo le dije lo de la cadena de electrones, no sé si cuenta. A ver, ¿cómo se llama usted? Martínez Sánchez Jania. Martínez Sánchez. Sí. Jania. ¿Jania? Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien falta por ahí? Bueno, creo que ya. Bueno, entonces, aquí esta imagen la extraje de internet. Bueno, vamos a ver cómo la removilización de nitrógeno ocurre durante la senescencia y la fotorrespiración. Lo que les comentaba, el ejemplo más clásico es esta planta, no sé de qué sea, pero el ejemplo más clásico es una milpa, ¿no? La milpa llega a un momento en la que va a generar su fruta, su elote, y requiere que las hojas contengan todos esos nutrientes, no nada más nitrógeno. Aquí estamos hablando de nitrógeno porque empezamos con el nitrógeno, ¿sí? Pero requiere más nutrientes, ¿sí? Bueno, entonces, la removilización de nitrógeno ocurre durante la senescencia y la fotorrespiración. Bueno, aquí lo único que extraje de la internet fue como una planta en la cual hay removilización incluso de las raíces hacia las flores o hacia los frutos. Aquí tenemos un fruto, ¿sí? Y bueno, el reciclaje del nitrógeno, aquí se refiere a asimilación de nitrógeno eficiente. Estos desconozco que sean, les repito, les traje la imagen de internet, pero lo único que quiero que vean es cómo el nitrógeno se moviliza a través de la planta, ¿sí? De los tejidos vegetativos hacia los frutos. Bueno, en algunas plantas, la mayor parte del nitrógeno del grano es removilizado de los tejidos vegetativos, es lo que acabamos de mencionar, ¿no? La cantidad relativa de nitrógeno absorbida antes y después de la floración es importante para la eficiencia del uso del nitrógeno, ¿sí? Los diferentes cultivos dependen más o menos de la removilización de nitrógeno de los tejidos vegetativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el trigo, el maíz o semillas, plantas que generan semillas oleaginosas como el frijol, ¿sí? Y dependiendo de la planta, pues va a hacer la movilización del nitrógeno, ¿no? El maíz, por ejemplo, dice aquí que requiere un 50% de movilización. El trigo o el arroz requieren una movilización mayor.
Y las plantas oleaginosas requieren como un 90%, ¿no? De removilización de los tejidos vegetativos hacia los frutos, que en este caso son semillas. Bueno, aquí hay una imagen de algo que por ahí un compañero preguntó. Vamos a ver. Regulación. Sensibilidad. Cuando hablo de sensibilidad me refiero a sensar. Cómo la planta sensa o determina las concentraciones en su atmósfera, ¿no? Bueno, sensibilidad, señalización y respuesta del déficit de nitrógeno, ¿sí? Cuando hay un déficit de nitrógeno, requerimos o se necesita incrementar la captación, la activación de algunos transportadores de nitrato o de amonio se tienen que modificar, ¿sí? El crecimiento preferencial de la hoja en relación preferencial de la raíz en relación con la hoja, ¿no? Dependiendo de si el nitrógeno en forma de nitrato es bajo o es alto, pues se va a llevar a cabo el desarrollo de la hoja o de la raíz de distintas maneras, ¿sí? Para esto, la planta tiene sus propias adaptaciones metabólicas cuando el nivel de nitrógeno es bajo, ¿sí? Y cuando el nivel de nitrógeno es bajo, bueno, hay una disminución en la acumulación de clorofila que es rica en nitrógeno, hay una mayor acumulación de antocianinas que están libres de nitrógeno, no contienen nitrógeno, hay menos reservas de compuestos que contienen nitrógeno como aminoácidos, hay más reservas de compuestos libres de nitrógeno como almidones, ácidos orgánicos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una hoja de milpa. Como aquí no hay nitrógeno, muchachos, ¿sí? Esta planta está carente de nitrógeno. Pero, como se le comentó al compañero, si quitamos el nitrógeno, pues algo tiene que sustituir ahí, ¿sí? Entonces, sustituyen otras moléculas carentes de nitrógeno. Y un ejemplo de ellas son las antocianinas. Entonces, en ausencia de nitrógeno, se acumulan otras moléculas como las antocianinas. Esta es una molécula antocianina que puede, pues, tener distintos grupos, pero esta es la molécula base de las antocianinas. Ya ustedes le pueden colocar aquí el grupo que ustedes desean, pues un metilo, algún aldehído, que sea una acetona, qué sé yo, y va a tener sus distintas, dependiendo de lo que ustedes le sustituyan aquí, pues van a tener su antocianina específica. ¿Qué es lo que hace una antocianina? Las antocianinas son las que dan la tonalidad rojiza a muchas de las plantas, ¿sí? Aclarando, las antocianinas no son las únicas que pueden dar esa tonalidad. Alguien me podría decir, por favor, y dígame su nombre, ¿qué otra molécula nos puede dar una tonalidad roja, naranja o algo por el estilo? Los beta Los carotenos. A ver, esas dos personas que hablaron, ¿me pueden pasar su nombre? Sí, Vargas Pérez Jiménez. Vargas Pérez Jimena. Sí, profe. Y José Juan Durán. Durán, gracias. Sí, y hay otras, sí, hay otras. Por ejemplo, no confundir, obviamente no lo podemos distinguir a ojo, ¿no? Tenemos que utilizar un aparato para determinar qué compuesto es. Pero no confundir un betacaroteno con un licopeno. Por ejemplo, los jitomates tienen betacarotenos, pero principalmente tienen licopenos, que también dan esa tonalidad roja. El betabel también tiene un poco, pero mayormente tiene beta-alaínas, que le dan esa coloración roja. Bueno, ahora, en la carencia de nitrógeno, ¿por qué está ausente la clorofila? Disculpe, profesor. Dígame, sí. Nada más como pregunta, para referencia. Mencionó hace algunas diapositivas sobre la medición de nitrógeno al interior de la planta. ¿Podría nada más mencionar alguna ruta, nada más como muy puntual, el nombre para investigarla posteriormente? A ver, ¿una ruta de medición? Sí, o mediante
qué métodos la planta pues censa el nivel de nitrógeno al interior de la misma. Ya. Mire, puede usted investigar, por ejemplo, los microRNA. Hay un microRNA creo que es el 319, no recuerdo. Busque microRNA que censa el nivel de nitrógeno. Hay un microRNA que censa el nivel de nitrógeno, investíguelo. No recuerdo si es el 319. Investigue el número y si tiene dudas de cómo funciona, ya me pregunta y le explico más o menos cómo funciona. El microRNA tiene un proceso de maduración. El microRNA no es otra cosa más que un dúplex de RNA. Entonces, ese dúplex se abre. Vamos a suponer que este es un dúplex, ¿no? Una cadena de DNA de 21 nucleótidos. Esta es una cadena y esta es una cadena complementaria. Entonces, están unidos aquí por puentes de hidrógeno, aquí otro puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, este con este, ¿no? Suponiendo que sea el 319, le repito, no recuerdo cuál es. Entonces, este es un microRNA que va a tener una función específica. Y el complemento se va a ir a la raíz. Se va a ir a la raíz para censar los niveles. ¿Sí? Si gusta, puede buscar ese mecanismo y ya si tiene dudas, lo vemos de manera particular para no retrasarnos mucho. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nada más antes de... sí, ahorita la atiendo. Nada más dígame cómo se llama usted, por favor. Guerrero Díaz. Ya lo tengo anotado. Gracias. Sí, gracias a usted. Sí, adelante, la persona que me iba a preguntar. Profe, es que una compañera tenía una pregunta, pero por alguna razón su micrófono no le sirve. Pregunta que si entonces la removilización ocurre con todos los nutrientes, por lo que había dicho acerca de la hoja. Sí, a ver, espérame, ¿la puso en el chat o dónde está preguntando? No, me escribió a mí personalmente. A ver. ¿Cómo se llama ella? Nayeli Álvarez. A ver, ¿sí está aquí o no? Sí, está aquí, pero no sé qué le pasa a su micrófono y no se escucha. Muy bien. A ver, repítame, por favor. Aquí estoy viendo, creo que el chat. Dice que si la removilización ocurre con todos los nutrientes o solo con el nitrógeno. Ocurre con varios nutrientes, no con todos, porque hay algunos que no son considerados nutrientes, pero sí la removilización es de la mayoría de los nutrientes. ¿Sí? Por ejemplo, para que tú vas a obtener una fruta, por ejemplo, el ejemplo que estamos utilizando es el elote. Necesitamos, para que el elote esté dulce, que se removilice también el potasio. ¿Sí? Entonces, sí, generalmente son casi todos los nutrientes los que se tienen que removilizar. Y sí, aquí ya abrí el chat, Nayeli Álvarez, sí, profe, pero no me oigo, sí, ya la tengo por aquí. Sí, vale, gracias, profesor, muchas gracias. Profesor, yo también tengo una duda. Sí, dígame, ¿cómo se llama? López Flores. Sí, dígame. Bueno, es que dice que ahí decide o según entendí, decide cuando hay déficit de nitrógeno entre si hay crecimiento hacia la raíz o hacia la planta, pero ¿qué toma en cuenta para decidir eso? A ver, no le entendí muy bien la pregunta, ¿me la podría repetir? Es que hace un momento dijo que cuando hay déficit de nitrógeno, hay un crecimiento preferencial de la raíz en relación con la hoja, pero, o sea, ¿por qué? No sé cómo decirlo. ¿Por qué crece más la raíz y no la hoja? Sí, ya. Ahí. Sí. Bueno, la raíz crece porque va en busca de nitrógeno, ¿sí? Cuando uno no encuentra comida, pues hay que salir a buscarla, ¿no? Entonces, en una baja concentración de nitrato, que estamos buscando nitrógeno, la raíz se empieza a extender, a prolongar en busca de nitrógeno, de fuente de nitrógeno. Para ello, activa otros procesos, por ejemplo, comienza a emitir ácido oxálico para ir rompiendo, por así decir, las piedras o el terreno, lo que sea, por donde va a crecer. Obviamente no rompe piedras, pero bueno, el ácido oxálico le ayuda a despedazar la tierrita y empieza a avanzar hacia acá, en busca de nitrógeno. Por eso aquí este experimento, esta imagen indica que en baja concentración de nitrógeno, las raíces laterales van en busca de nitrógeno, de nitrato en este caso. ¿Sí? Ok, entonces si, digamos, no se tiene déficit de nitrógeno, la raíz se queda con un crecimiento como constante, o sea, prefiere...
¿Empieza a crecer más las hojas? Crecen más las hojas porque ella sabe que tiene todo disponible. O sea, ahorita está de moda la seguridad agroalimentaria. Cuando les hablen de la seguridad agroalimentaria, muchachos, no se equivocan, la palabra seguridad no se refiere a alimentos sanos o alimentos inocuos, no. La palabra seguridad en este caso se refiere a disponibilidad, ¿sí? Esto es, que esté ahí ese alimento. Lo mismo pasa con la planta. Ella necesita una seguridad alimentaria para ella. Tiene que tener a su alrededor, en su rizósfera, requiere tener los nutrientes seguros, o sea, que ella a la segura ahí los tenga. Si nosotros le damos siempre esos nutrientes, pues la planta no se va a esforzar en generar raíces, se va a esforzar en crecer, en hacer hojitas y fruto, pero también eso está mal. O sea, por eso a distintas etapas de desarrollo debemos suministrar diferentes nutrientes y a diferentes concentraciones, porque imaginen que esta planta llega vieja, ¿sí? Sin raíces. Por el simple hecho de estar grande, la planta se va a caer, porque no tiene las raíces suficientes para sostenerse, ¿sí? Entonces, solo que este es un experimento solo para ejemplificar que la planta, pues, a bajas concentraciones de nitrógeno, intenta buscar el nitrógeno alargando sus raíces, y a altas concentraciones o en un ambiente de confort, pues no te hace nada de esfuerzo por ir a buscar ese nitrógeno, lo tiene ahí, pero eso nos va a repercutir a la larga. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Sí, gracias a usted. Otra duda, profesor. Sí, dígame, ¿cómo se llama? Andrade Montiel Mariana. Montiel, sí. Dígame, María. Bueno, en ausencia de nitrógeno, usted dijo que en la planta era sustituido por sintocianina, ¿no? Esto, ¿por qué sería? O sea, ¿qué función tendría esta sintocianina? Sí, mire usted. En la falta de nitrógeno, por ejemplo, en esta hojita de milpa, aquí hay nitrógeno, en lo verde, y por lo tanto hay clorofila. Pero como no hay el suficiente nitrógeno en el medio ambiente, en este caso en la raíz, para mandarlo a la hoja, esto se tiene que sustituir o tienen que otras moléculas ocupar ese tejido. ¿Qué otras moléculas? Las antocianinas. Ahora, esta es la fórmula, la fórmula estructural de las antocianinas. Dígame usted aquí en dónde encuentra la molécula de nitrógeno en esta imagen. No, pues no veo. A ver, déjeme agrandarlo. Acá está. Profe, disculpe, si ya nos podemos, si nos tenemos que ir, ¿ya nos podemos salir? ¿Y tiene que retirarse? Sí, es que tengo otra clase. Ah, está bien. ¿Qué horas son, perdón? Las Ya son las 7. Yo tengo clase, profe, jeje. Ay, no, pues ya se acabó la clase. Nada más permítanme terminar esta diapositiva. Híjole, no me había fijado que ya eran las 7. Nada más termino esta diapositiva, por favor. Aguántenme tantito. Estoy haciendo grande esto. Miren, vean las dos estructuras. En presencia de nitrógeno hay clorofila. En ausencia hay antocianinas. ¿En dónde está el nitrógeno aquí? ¿Alguien me puede indicar? ¿Nadie? En la antocianina creo que no hay. No hay nitrógeno aquí. No hay nitrógeno. ¿Sí? Como no hay nitrógeno, pues la planta tiene que acumular algo ahí. No hay nitrógeno, acumula antocianina. Cuando sí hay nitrógeno, como el caso aquí de lo verdecito, cuando sí hay nitrógeno, acumula clorofila. ¿Hay nitrógeno aquí? Sí, en el centro, junto al magnesio. Así es. Aquí está en el anillo. Aquí está el nitrógeno. La clorofila es un compuesto rico en nitrógeno, ¿sí? Este se llama anillo de la clorofila, y hay dos tipos de clorofila, la A y la B. Cuando en el carbón número 7, el grupo que está sustituido ahí, perdón, es un grupo metilo, se llama clorofila A, grábenselo bien, anótenlo, muchachos. Pero cuando en el número 7, el carbón número 7 está sustituido un aldehído,
es clorofila B, ¿sí? Aquí hay otro micronutriente necesario para que la planta trabaje, que es el magnesio, y lo vamos a ver cuando veamos la sección de micronutrientes, ¿sí? Profe, ¿puede repetir el tipo de la clorofila, por favor? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Sí. Ya me ha pasado, Coronado Ventura. Ah, muy bien, Coronado. Sí, gracias. Mire, la clorofila es esta estructura, es una estructura base. Si nosotros en el carbón número 7, que es en la posición número 7, comienza aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta aquí. Si nosotros ponemos un grupo metilo, que es un CH3, la clorofila se va a llamar clorofila A y va a tener ciertas características que vamos a ver en la próxima clase. Pero si en vez de colocarle un grupo metilo, ustedes colocan un grupo aldehído, la clorofila se va a llamar clorofila B, que tiene otras características y que vamos a ver. Yo pensaba verlo hoy, pero ya no alcanzamos, lo vamos a ver en la próxima clase. Y importante que aquí se requiere un micronutriente que es el magnesio. El magnesio se requiere para otras cosas, pero en este caso es para la clorofila. Y es un compuesto rico en nitrógeno. Voy a moverlo aquí. Entonces, aquí donde está verde hay clorofila y hay nitrógeno, ¿sí? Entonces, aquí donde no está verde, está amarilloso o anaranjadito o rojizo, hay antocianinas, no hay nitrógeno, ¿sí? Más adelante tendríamos una diapositiva de cómo medir la presencia o ausencia de nitrógeno en la planta, lo vemos en la siguiente clase, pero por favor, si existen dudas, a ver, exprésenlas en este momento. Dígame. Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, bueno, la removilización se puede dar tanto, bueno, aunque no haya déficit, aunque no haya deficiencia de los nutrientes por la senescencia, o es exclusivamente cuando hay deficiencia. No. Haya deficiencia o no, la removilización se va a dar. ¿Por qué? Porque la planta requiere, para formar el frutito, ustedes saben que una fruta, un elote en este caso, es masa, es biomasa. Y la biomasa requiere, pues, de masa. Entonces, ¿de dónde va a sacar esa masa? Si no la extrae de la tierra a través de la raíz, va a removilizarla de donde pueda, porque ella tiene que asegurar que ella se va a reproducir, que ella va a propagarse, y para propagarse requiere forzosamente generar un elote para que madure y tenga semilla. Entonces, tiene que movilizar de donde ella lo va a tomar, de donde sea, lo va a tomar del tallo o de las hojas y lo va a removilizar hacia la parte superior donde se encuentra el elote para que el elote comience a crecer, se comiencen a formar los granos y todo lo que se requiere. Pero forzosamente, planta desnutrida o planta nutrida va a removilizar nutrientes, forzosamente. Pero si la planta está desnutrida, pues vamos a tener un elote muy, muy feo. Y otras frutas, no nada más el elote. Ok, muchas gracias, profe. ¿Cómo se llama usted? Portillo Cervantes Elizabeth. Les recuerdo, por favor, menciónenme su nombre, si no, no los voy a anotar. ¿Cervantes qué, perdón? Elizabeth. Portillo Cervantes Elizabeth. Elizabeth, muy bien. ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? El que quiera salirse ya se puede salir, por cierto, sí. Los que quieran quedarse para más preguntas, no voy a avanzar. Dígame, sí, dígame. Ajá, no. No, la senescencia es la vejez. Cuando la planta empieza a envejecer rápido, igual que nosotros, todos los días estamos envejeciendo, ¿no? Yo cuando tenía 3 años, pues no era viablemente fértil. Entonces empiezo a envejecer y llego a una edad en la que ya soy fértil, ¿sí? Y para eso necesito, pues, removilizar más nutrientes, ¿no? Yo sí removilizo, pero no tanto como las plantas. Entonces, la senescencia es el proceso de envejecimiento, pero llega un momento en el que este vegetal requiere propagarse, dejar sus semillas, herencia, etc. Entonces, para eso requiere removilizar. Si tú le cortas las hojas, todas las hojas a la milpa se va a morir.
Y no tanto por la falta de nutrientes. Lo primero que le va a pasar es que va a dejar de respirar, porque no tiene por dónde respirar, ¿sí? Pero si tú le cortas hojas a la milpa, pues tu milpa no va a ser tan productiva como una milpa que tiene todas las hojas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. Sí, dígame. ¿La removilización entonces se da durante todo el ciclo de vida de la planta o hay una etapa en la que ella detecta que pues